Sarcoma de partes blandas. El sarcoma de partes blandas es un grupo heterogéneo de tumores que se originan precisamente en el tejido conectivo, en este caso en el tejido esquelético mesenquimal. Parece que se origina a partir de una célula pluripotencial que tiene la capacidad de transformarse en varios tipos celulares, como se muestra aquí en las diapositivas, ¿no? Ahora, como bien había dicho, de tipo mesenquimatoso, es decir, tejido conectivo, y estas pueden ser de etiología benigna o maligna. El detalle de esta diapositiva es que si es maligno, o neoplasia mesenquimatosa maligna, se agrega simplemente el sufijo sarcoma. Por ejemplo, si es lipoma, será benigno, pero si es maligno, se llamará liposarcoma. Si es un angioma, será una neoplasia benigna, pero si es maligno, se llamará angiosarcoma. Ahora, el diagnóstico histológico puede comprender células fusiformes, células redondas y células gigantes, por lo que muchas veces se requiere la inmunohistoquímica para dar el diagnóstico definitivo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de sarcomas mamarios que muchas veces requieren la bimentina solamente para determinar su tipo histológico. Las causas de los sarcomas de partes blandos van de las genéticas. Tenemos pacientes que hasta un 5 o 10% que padecen de la enfermedad de von Rehrling-Klausen o neurofibromatosis familiar puede desarrollar un neurofibrosarcoma. Otro ejemplo es la tendencia hereditaria. Tenemos a los tumores desmoides que son de plasia de tejido conectivo también y de la ponerosa de los músculos esqueléticos, que lo veremos más adelante. Ahora, dentro de las causas virales tenemos el sarcoma de Kaposi más conocido porque está asociado al VIH o la inmunodeficiencia. Otro origen de los sarcomas puede ser precisamente por la presencia de carcinógenos. Se sabe, por ejemplo, que el cloruro de polivinilo está relacionado con el angiosarcoma hepático y los trabajadores de asbesto están relacionados, por ejemplo, a mesotelioma pulmonar. Otra clase de sarcomas tenemos las de tipo hereditarias. Tenemos el retinoblatoma, que es un tumor explosivo en niños y con tendencia hereditaria, claramente estudiada. Hay dos formas de presentación, una autosómica dominante y otra esporádica. El leiomyosarcoma es el subtipo histológico más frecuentemente asociado a este tipo de retinoblastoma. Ahora, también el empleo de la radioterapia podría ocasionar la aparición de un sarcoma como un segundo tumor primario. Es lo que se denomina sarcomas radioinducidos. Por ejemplo, una paciente que recibe radioterapia por un cáncer de mama o por un tumor eh, a nivel de la región del tórax sin necesidad que sea mama. Entonces puede ser que el tumor pueda aparecer en el campo donde se irradió previamente. Entonces, los requisitos para decir que es un sarcoma radioinducido es uno, que el tumor aparezca en el campo de irradiación previa, que hayan pasado más de 5 años del tratamiento con radioterapia y que la histología sea diferente al radioinducido. Por ejemplo, si a la paciente le irradiaron por un cáncer de mama, un carcinoma ductal de mama y después de más de 5 años le aparece una lesión y sale un sarcoma de pared, entonces cumple el criterio para decir que es un sarcoma radioinducido. Esto ya no se ve. Generalmente cuando en pacientes, por ejemplo, se les hacía una mastectomía rectal con un vaciamiento ganglionar extenso de los 3 niveles ganglionares del nivel de la axila, que daba como consecuencia un linfedema crónico y que se desarrollaba a partir de este mismo linfedema un linfangiosarcoma, o que se llama síndrome de Stewart-Treves. Como le decía, es una curiosidad porque ya no se observa este tipo de lesiones. Además, en estos tipos de pacientes donde había una mastectomía con un vaciamiento ganglionar extenso, inclusive se le daba radioterapia, lo cual contribuyó más a aumentar la incidencia del linfangiosarcoma en este tipo de pacientes. Ahora, obviamente, los tratamientos para cáncer de mama, por ejemplo, son menos agresivos, hablando del aspecto quirúrgico, y el ganglio centinel evita las decisiones ganglionares innecesarias. Ahora, la historia natural del sarcoma de partes blandas es que son masas o bultos que aparecen en las 2/3 partes en las extremidades y una tercera parte en el resto del cuerpo, como se puede leer ahí. Ahora, otra característica es que bien raro es que hagan metástasis ganglionar, y que si lo hacen solamente es un rango de un 3 a 5%, y es por la misma génesis del tumor, que ya vamos a ver más adelante en un video. Entonces, la disección ganglionar ordinaria no se recomienda en un tumor de partes blandas, se atiende más bien al tumor primario. Ahora, siempre hay excepciones, hay sarcomas, bueno, dije que era un grupo heterogéneo de lesiones,
que son propensas a desarrollar sarcoma de parte, metástasis ganglionar. Tenemos el sarcoma epiteloide, el radiomiosarcoma y el sarcoma sinovial. Ahora, esa es otra literatura donde se observa que casi la mitad de los pacientes ocurre la lesión de sarcoma de partes blandas en las extremidades y 10% ocurre en el tronco. ¿Ya? Vamos a ver este video. Entonces, resumiendo, los sarcomas son un grupo heterogéneo de cánceres que involucran tejidos conectivos. Los tejidos conectivos es amplio, pueden ser a nivel de los vasos sanguíneos, del hueso, a nivel de la grasa, a nivel de los cartílagos, los tendones, a nivel de los músculos y a nivel de las estructuras nerviosas, de las vainas de las estructuras nerviosas. Existen dos tipos principales de sarcoma, uno es el osteosarcoma y el otro es el subtipo que es el sarcoma de partes blandas, que a su vez tienen un montón de subtipos, que como bien dice ahí, hay entre 50 y 100 subtipos. Entonces, si es en la vaina del tumor, en la parte periférica del nervio, tenemos un tumor del nervio periférico. Si es en la grasa, el liposarcoma. Si es a nivel de articulaciones, condrosarcoma. Vasos sanguíneos, angiosarcoma. Tumores digestivos, tumores estomacales gastrointestinales. Y si es a nivel de músculo y tejido fibroso, radiomiosarcomas y fibrosarcomas. La localización más común ya habíamos dicho que eran las extremidades, 40-50% en alguna literatura, luego sigue el tórax y el abdomen, y por último la cabeza y el cuello. La causa del liposarcoma puede ser, ya le habíamos dicho, por un proceso genético, ¿no? O están involucrados factores ambientales, los factores epigenéticos, que alteran, como sea, la estructura del ADN, alterando precisamente la replicación del mismo. Ahora, existe un crecimiento controlado en el tejido conectivo, ¿no? Ahí está, no es un tejido epitelial, está en el tejido conectivo que tiene bastante espacio intercelular, el tumor crece, ese es el tumor primario en el tejido conectivo, y se produce un proceso de angiogénesis que permite a su vez que el tumor se alimente y siga creciendo, pero también a través de los vasos sanguíneos por vía hematógena el tumor hace metástasis. Por eso es que es más raro la diseminación linfática en este tipo de tumores, ¿no? Por las características que acabamos de describir. Para la metástasis puede ir en varios sitios, ¿no? Nivel de músculos, tejido conectivo, etcétera, o sistema gastrointestinal. Entonces, no ignorar los bultos. No siempre todos son sarcomas y siempre acudir al médico para hacer un despistaje. Ahora, si queremos ser más específico ya en el plano histológico, quizás molecular, tenemos precisamente un noruego, el doctor Julian Enningen, que fue el primero que en el año 81 describió la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque gracias a esa historia natural de la enfermedad se determinó qué tipo de procedimientos quirúrgicos se emplearían en este tipo de lesiones, de acuerdo a su evolución natural. Y ahí están mencionados 6 zonas, o 6 eventos, o 6 procesos, ¿no? Primero que hay un crecimiento centrífugo del compartimiento muscular, hay una zona periférica de compresión, una zona reactiva, colonias satélites, compromiso facial y finalmente la diseminación hematógena, con lo cual escapa todos esos mecanismos. ¿Ya? Entonces, pero lo más característico es que la clasificación que hace Enningen se basa en gran medida en los hallazgos macroscópicos durante el proceso quirúrgico. Por ejemplo, acá está el tumor. El tumor está rodeado a su vez de una zona atrófica que es una pseudocápsula y por fuera de ella está la zona reactiva neovascularización y por fuera de esto están las metástasis satélite. Finalmente el plano muscular. Por definición, estos tumores se manifiestan como masa en los tejidos blandos, en especial, como habíamos dicho, en las extremidades, 2/3 partes o 40-50% de los casos. Se tiene como un axioma que toda masa que mide más de 5 centímetros por más de 5 semanas, a nivel de los tejidos blandos, es un sarcoma hasta que no se demuestre lo contrario. Por tal razón, amerita la biopsia. La biopsia puede ser cobre con aguja de manera incisional, como se puede ver acá, guiada ecográficamente. Tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva, es más barata, no me va a alterar, porque me guío con el ecógrafo, no me va a alterar los planos anatómicos y existe menos riesgo de hematomas o infecciones. El otro mecanismo que también se realiza es la biopsia incisional abierta, que debe cumplir las siguientes características. Se debe hacer sobre la masa, la incisión se hace en sentido de las fibras musculares, hay que hacer una adecuada, una prolija hemostasia, no hay disección de colgajos, no hay que dejar de sacar la menor cantidad de tejido, pero lo suficiente que permita hacer el diagnóstico. Ahora, una vez que tengamos el tumor,
vamos a tener un puntaje de diferenciación que va del 1 al 3, ¿no? Por ejemplo, los sarcomas que se asemejan mucho al tejido donde se originó será un puntaje de diferenciación tipo 1. En ese ejemplo tenemos los leiomyosarcomas, que es un sarcoma de partes blandas de músculo liso, por ejemplo, de bajo grado. El puntaje de diferenciación 2 son sarcomas en las cuales la tipificación histológica es certera. Por ejemplo, del patólogo dice, este es un hiposarcoma mitsoide, por ejemplo. El grupo 3 son sarcomas embrionarios indiferenciados de tipo dudoso, o sea, mientras menos se parezca a su tejido de origen, tal como era el puntaje de diferenciación 1, va a ser más difícil determinar de dónde es. Entonces ahí tenemos ya la amplia gama de cánceres un poco más agresivos en cuanto a puntaje de diferenciación, que es el sarcoma de Ewing, o el PNET, que es el tumor neutrodémico primitivo de tejidos blandos. Entonces, ya tenemos el puntaje de diferenciación, también tenemos el conteo mitótico. El conteo mitótico significa en los campos de alta potencia cuánta mitosis se observa. Se hace un conteo mitótico 1, cuando hay 0 o 9 metástasis por 10 campos de alta potencia. Conteo mitótico 2, cuando hay 10 a 19 mitosis por 10 campos de alta potencia. Y finalmente el conteo mitótico 3, cuando hay más o mayor o igual a 20 mitosis por 10 campos de alta potencia. Y por último, tenemos la necrosis tumoral. Si no hay necrosis, es 0. Si hay necrosis, pero es menos del 50% de la muestra, vemos que es un score de necrosis tipo 1, y el tipo 2 cuando es mayor del 50% la necrosis tumoral que se observa. Entonces ya habíamos visto la diferenciación, o sea, puntaje de diferenciación más el puntaje de conteo mitótico más el puntaje de necrosis, forman el famoso grado histológico. Y el grado histológico es la suma de todo esto. Por ejemplo, yo sé que aquí, que el grado histológico tipo 3 tiene una diferenciación total, un conteo mitótico de score necrosis que va de 6, 7 y 8, que es la suma de todos estos puntajes. Entonces, por ejemplo, yo tengo un 3 por puntaje de diferenciación, tengo 20 mitosis por 10 campos de alta potencia y tengo una necrosis tumoral que abarca más del 50%, entonces sumamos 3 más 3, 6, 7 y 8. Y finalmente el puntaje es 8. Entonces el grado de diferenciación que le corresponde, según el grupo histológico de la Federación Nacional de Centros de Lucha contra el Cáncer que queda en Francia, vendría a ser un grado de diferenciación 3. Gracias a eso también establecemos el famoso TNM, que tiene que ver mucho con el T1 hasta el T3 en cuanto al tamaño. Si tengo un tumor de partes blandas que mide menos o igual a 5 centímetros, será un T1. ¿No? Si un T2 será, por ejemplo, cuando mide más de 5 hasta 10 centímetros, y un T3 cuando mide más de 10, pero hasta 15 centímetros en su dimensión mayor. El grupo 4 es cuando ya tenemos tumores de más de 15 centímetros, que es una aberración, con solo verlo, ¿no? Es una masa bien grande. Y también tenemos que tomar en cuenta precisamente las metástasis ganglionares. La presencia de metástasis linfático regionales del cuerpo se considera N1 y nada más no hay N2 y N3. Ahora, basta que tengan una metástasis a distancia, por ejemplo, pulmón, ya se considera estadio clínico 4. Y el pronóstico pues no es del todo bueno. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan las guías sobre el manejo de sarcoma de extremidades? Que es lo que más nos interesa en esta diapositiva, porque el sarcoma retroperitoneal es un tema muy diferente, un tema muy aparte. El primero tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario para decidir expertos en el tema, que se haga una adecuada historia, examen físico, que tengamos imágenes adecuadas, tomografía dorsal, abdominal, dependiendo de la localización, que se haga una biopsia core, que es lo preferido, o incisional, planeada cuidadosamente. Es necesario tener la biopsia. Y le dije, porque necesitamos el grado histológico, y el grado histológico resulta de el puntaje de diferenciación, el conteo mitótico y la necrosis tumoral. Y las imágenes de tórax. Muy bien. Por ciertas circunstancias, bueno, no lo voy a ver acá. Nosotros consideramos el paciente estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1A, por ejemplo, que es un tumor que mide ¿cuánto? Según yo, entonces me retrocedo. Y me voy acá. Si es menor o igual a 5 centímetros. Entonces, en este ejemplo, yo lo pongo acá. Ya. El estadio 1, por ejemplo, acá es un tumor, estadio 1A, es un tumor que mide menor o igual a 5 centímetros. No hay metástasis ganglionar, no hay metástasis a distancia y es de bajo grado.
Si es así, el tratamiento quirúrgico es una recesión local amplia, quirúrgica amplia, con márgenes oncológicamente apropiados. Entonces, hay que evaluarlos para rehabilitación, hay que hacerle después un estudio, un examen físico cada 3 a 6 meses cada año y considerar imágenes de tórax. Y considerar es un seguimiento adecuado para ver si hay recurrencia. Si es así, ya se emplearían todos los márgenes, ¿no? Márgenes oncológicamente apropiados es un tema bastante extenso. Cuando dijo que un margen o los bordes están limpios, por ejemplo, que sean considerados eh, libres de enfermedad. Entonces, en estadio 1 se considera que el margen es definitivo si son más de 1 centímetro en el plano facial. Ahora, si no son menos de 1 centímetro y no hay plano facial intacto, se podría considerar reoperar a la paciente o al paciente. Entonces, acá hay otros estudios que hablan pues de los manejos de los bordes quirúrgicos. Aunque un margen positivo en sí mismo no está asociado a un detrimento de la supervivencia, un margen quirúrgico positivo. Nosotros, por ejemplo, encontramos que uno de los márgenes salió positivo. En sala de operaciones, por ejemplo, eso aumenta el riesgo de que el enfermo pueda regresar, ¿no? Tal como decía acá. Bueno, al final de cuentas, lo que queda pendiente aquí en esa como parte de Landas es que debe tener simplemente márgenes negativos. Ante ciertas circunstancias se pueden extender los márgenes, sí, también se puede extender. ¿Qué más? No, nada más eso. Lo que tienen que saber es cómo de partes blandas.